だけどそれ以上にこう育っていくやって環境がそうさせてしまう。だから今は受け入れられる現状じゃないんです。Hola, soy Benito Torre Valles, tengo 7 años, a mi tipo 2 y me gusta jugar a la Play. Hola, soy Faustino Torre de Bali, tengo 12 años, a mi tipo 2 y me gusta jugar al PowerPoint. Presentan una charla que se llama Línea de Investigación de Ciencia Básica en Argentina. Los disertantes son Alfredo Cáceres, Miembro del Consejo Superior Médico Cirujano, investigador superior en el CONICET, fundador y jefe del Laboratorio de Neurobiología Celular, Héctor Uretti, contador público, fue presidente, tesorero y revisor de cuentas de familia, Alberto Cornell, biólogo molecular, director del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencia del CONICET. Buenas tardes, familias. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, bueno. Bienvenidos una vez más a otro día de reunión. En este caso vamos a presentar, como bien dijeron los hermanitos recién, al doctor Alfredo Cáceres, al doctor Alberto Conbit y a nuestro queridísimo ex presidente, tesorero de FAME y fundador, mejor dicho, fundador de FAME, Héctor Uretti. Bueno, muchas gracias a los tres por estar hoy acá y por acompañarnos, ¿sí? y formar parte, ¿sí? A las familias recuerden que deben mutearse, ¿sí? Para poder escuchar mejor a los disertantes de hoy. Y bueno, y también recuerden que pueden dejar sus preguntitas en el chat del Zoom para que una vez finalizada la charla del día de hoy podamos hacerle las preguntas a ellos y bueno, intercambiar ahí unas palabras, ¿sí? Bueno, los dejo ahora con Héctor Uretti, que nos va a decir unas palabras. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha Sí. bien? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Comisión de FAME que me dio el privilegio de poder presentar a los doctores, estar un poquito ante ellos. Gracias a los doctores por el trabajo que están llevando adelante y agradezco a los hermanitos Torri de Bali, que los tengo acá cerquita en Villa María, y una presentación hermosa. Bueno, un poquito, familias, lo que a mí me toca contarles es brevemente cómo FAME entró en este mundo de las investigaciones. En realidad, en FAME fue un objetivo de siempre, de tratar de ser parte activa, de llegar a un tratamiento efectivo y a una cura de la enfermedad. Obviamente que eso lleva tiempo. Primero tuvimos que consolidarnos como asociación, grupo humano, y bueno, a medida que se pudo, fuimos entablando contactos. Tal es así que en el año 2009 fue la primera investigación, pero era un protocolo clínico que llevamos adelante en Argentina, que arrancó por iniciativa en ese momento de la familia Umbrella, que hizo los primeros contactos en Estados Unidos, y con Katy Swoboda, y luego fue al año siguiente el doctor Alberto Rosa, y pudimos traer en el 2009 el protocolo Carnival a la República Argentina. Argentina fue el 7º centro en el mundo. Luego entró Alemania, que fue el 8º. En eso le ganamos a los alemanes una vez. Y realmente tuvimos
14 pacientes en el protocolo, 4 de uso compasivo, y los resultados, bueno, no fueron los que esperábamos, pero fue una experiencia enorme, interesante. Lo lideró Katia Swoboda en Estados Unidos con la doctora Sandra Reina y el doctor Rosa aquí en Argentina. Luego de eso, estábamos pensando y queríamos trabajar en ciencia básica. En el año 2012 trajimos al doctor Adrián Kreiner, en ese tiempo estaba iniciando, o estaba trabajando en el Nusinersen, y él dio una charla a las familias referido al avance de investigación. En ese año tuvo una reunión Kreiner con Corrill y Juan Pablo Di Corrado en Buenos Aires, en lo cual se establecieron algunos puentes. Kreiner y Corrill ya se conocían de antes, pero bueno, ahí FAME entró un poquito en el medio, se establecieron puentes, pero no encontramos nada como para avanzar en esa época. Pasa el tiempo y en el año 2015 volvimos a la carga con Alberto Korblich, fuimos con Federico Mollar a la UBA, y bueno, una reunión que parecía que iba a ser rápida, terminó siendo 1 hora y media, y lo que le pedimos, ¿cuál fue la idea? Decir, doctor, hable con Kreiner y vean qué ventana de investigación ve que el doctor Kreiner no haya tenido en cuenta en su avance. Y estamos hablando que en ese tiempo Spinraza todavía no estaba aprobado, todavía era investigación, estaba en protocolo clínico. Bueno, en una semana Alberto y Kreiner se ponen de acuerdo y iniciamos el proyecto en 2015 desde FAME. Tan buenos fueron los resultados en ese año, primer año de investigación, que al año siguiente, QRSMA de Estados Unidos, y en base a los resultados, dice, queremos participar, queremos cofinanciar. Y bueno, se hicieron 2 grants en el periodo 2017 y en el 2019, con los cuales FAME y QRSMA de Estados Unidos han estado cofinanciando el proyecto, que ha tenido unos resultados realmente muy alentadores, muy buenos, que bueno, ya el doctor lo va a presentar. Y con respecto a la investigación del doctor Cáceres, ¿cómo surge? Un poco ya con estos resultados y tratamientos en la cancha, digamos, dijimos, tenemos un tratamiento que trabaja sobre el gen, que es Spinraza, que es Songelma, y también Risdiplam de Roche apuntaban a la producción de proteína del gen. Hay otros estudios en ciencia básica y ya en protocolo clínico que están trabajando sobre el músculo. Creo que es Scholar Rock. Pero no hay nadie que esté trabajando en la unión entre el gen y el músculo. Entonces le pedimos, en el año, si mal no recuerdo, 2017, a Alberto, que nos diga qué estudiante de las neuronas, qué profesor, qué doctor de neuronas podía llevar adelante un proyecto de esta característica, y Alberto nos recomienda al doctor Alfredo Cáceres. Establecimos contacto con él. En el año 2018 con Vanina estuvimos en una reunión en Córdoba, en la reunión de Córdoba. En el año establecimos más o menos esta idea general, pero bueno, en el año 2019 estábamos muy comprometidos con los recursos, no lo pudimos llevar adelante. En el año 2020 nos agarra la pandemia, y en el año 2021 se dieron, a pesar de la pandemia, las condiciones para iniciar. Y en esto quiero remarcar cómo vale el esfuerzo de toda la familia, ya sea a título individual o global, porque si bien teníamos fondos como para iniciar, estábamos medio justitos y un poco no nos animábamos, pero bueno, vino un aporte importante de la Fundación Todos por EMITA, y realmente ellos dieron un empujón económico que permitió que largáramos la investigación acá en el año 2021. Así que bueno, eso es un poquito cómo FAME fue entrando en el mundo de la investigación de ciencia básica. Y quiero resaltar 2 cositas. Uno, investigación de ciencia básica en AME hacen en los países centrales. Y somos el único país de Latinoamérica que está llevando esto adelante. Y fuera de Europa y Estados Unidos creo que es Israel otro país que hace investigaciones. O sea, estamos en la cresta de la ola y con investigadores que quiero resaltar. Es como si en nuestro equipo de fútbol lo tenemos a Messi y a Cristiano Ronaldo juntos. Acá están Alberto y Alfredo. Así que ustedes ven en el orden que quieran, pero esa es la realidad, son de primer nivel. Bueno, muchísimas gracias, espero haber sido breve, saben que yo con un micrófono soy peligroso, pero bueno, creo que cumplí más o menos los tiempos. Muchísimas gracias. Entonces, ¿ahora voy yo? ¿O
¿Sí? Héctor. Sí, Sí, ahora comienza Alberto. Dejo con el doctor. Muy bien. Bueno, voy a primero compartir pantalla. ¿Se ve ahí bien? Bueno, Héctor, la verdad que tus palabras son magníficas porque el que se luce es una persona que no está en el mundo de la investigación y que sabe de los términos y de los desafíos de la investigación científica básica casi mejor que muchos investigadores. Así que, Héctor, muchísimas gracias. Es un honor realmente estar con ustedes, ya lo he dicho varias veces. A mí, y supongo que a Alfredo, que le decimos Pincho, le va a cambiar la vida también, porque estar en contacto con los familiares de los enfermos de enfermedad es una experiencia única que nos incentiva a seguir investigando. Yo les quiero decir dos cosas. Primero, recuerden que es investigación básica, que esto no está todavía en una etapa de investigación clínica, y que me hubiera gustado hoy decirles que todo el trabajo que hicimos en estos últimos 5 o 6 años ya estaba publicado, pero lamentablemente estamos insistiendo en publicarlo y nos cuesta bastante. Apuntamos muy alto, ya les voy a contar, una revista muy alta que estuvimos rondando durante 1 año y medio con nuevas versiones del trabajo, pero finalmente nos lo rechazaron, así que ahora estamos buscando otra revista donde mandarlo, y así es. Ya lo sabe también el Pincho, este es el oficio del investigador científico. Esa es la primera parte, y la segunda es que necesariamente voy a contar cosas que ya conté en la reunión pasada, donde yo hablé en diciembre del año pasado, porque para contar lo poco nuevo que tenemos, que no es poco importante, ya van a ver, tengo que repasar todo lo anterior, además ustedes se habrán olvidado, y siempre viene bien repasar todo. Les pido sí que si hay alguna pregunta respecto de no comprender algo, voy a tratar de hacerlo en un idioma lo más sencillo posible, me interrumpan o si no la guarden para el final. Bueno, para entender las bases moleculares, lo que está pasando a nivel de los genes y las proteínas, debo empezar por decir que los principales productos de los genes son las proteínas. Las proteínas son sustancias químicas que, dicho en una jerga rápida, son los laburantes de las células, son los que hacen los trabajos en las células, en todos los tipos de células, en las células nerviosas, musculares, en el cartílago, en el corazón, en las células intestinales, siempre dentro de las células y también fuera de ellas, el trabajo llevado a cabo por las proteínas. Algunas son enzimas, o sea, transforman sustancias. Otras son proteínas que interaccionan con el ADN, que es la sustancia que lleva la información genética. Otras son estructurales, como esta que está aquí, que es el colágeno, que forma parte del tejido conectivo. Pero básicamente los genes fabrican proteínas y las proteínas ejercen las funciones. ¿Cómo se fabrican? Se fabrican porque la información que está en el ADN es copiada, en lo que llamamos copiado 1 o transcripción, a otra molécula de ácido nucleico llamado ácido ribonucleico o ARN, que a su vez es copiada para formar finalmente la cadena polipeptídica, la proteína. Entonces, el ADN se transmite de una célula a las células hijas a través de la mitosis cuando se dividen, y en cada célula el ADN da la orden para fabricar un dado ARN y luego la proteína. Ahora bien, el ADN está en los cromosomas, y ustedes recordarán que los cromosomas se encuentran dentro del núcleo de las células. Y llamamos genes a porciones de ese ADN que está en los cromosomas, cada una de las cuales, por el copiado 1, por la transcripción, puede fabricar ARN y mensajero, que a su vez, por el copiado 2, por la traducción, pueden fabricar proteínas. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 genes. ¿Cuántos genes hay en el núcleo, en todos los cromosomas de cada una de nuestras células? Bueno, hay como 21.000, 22.000 genes. Pero acá yo solo dibujé unos poquitos. Este es uno, este es otro, y cada gen da la orden para fabricar una proteína.
Ahora bien, si yo miro un solo gen, uno de los 21.000, en realidad el gen está constituido por ADN que está distribuido en forma de mosaico en regiones que llamamos exones y regiones que llamamos intrones. Y ese ADN, cuando es copiado por el copiado 1, va a fabricar un ARN que va a contener la información tanto de los exones como de los intrones. Y dentro del núcleo ocurre el fenómeno llamado splicing, que quiere decir corte y empalme en inglés, por el cual en ese ARN que se fabrican muchas copias del gen en forma de ARN, los intrones son eliminados y los exones son unidos entre sí. Y esto genera un ARN más corto que el que se fabricó, llamado mensajero, el cual en el copiado 2, en la traducción, va a ser para fabricar la proteína correspondiente. O sea que el splicing lo que hace es eliminar intrones y unir exones en los núcleos de todas nuestras células. No a nivel del gen, que es ADN, sino a nivel del ARN, que es lo que se copia del ADN. El gen siempre va a ser con exones e intrones pasado de célula a células hijas y de generación en generación. Y recuerden que acá estoy mirando un solo gen, pero hay 21.000 genes. ¿Qué es el splicing alternativo? Es una modalidad de splicing por la cual un único gen puede dar origen a dos mensajeros o más, ARN mensajeros distintos, y por consiguiente a dos proteínas distintas. ¿Por qué? Bueno, porque ese ARN que se copió en el copiado 1 puede ser sujeto de un splicing que elimina estos dos intrones, pero también puede ocurrir que otras moléculas de ese ARN eliminen el exón que estaba en el medio junto con los dos intrones, y eso genera un mensajero más corto. Y esto, splicing alternativo, fue descubierto más o menos en el año 1977, y fue el tema de trabajo tanto del laboratorio de Adrian Kreiner en Cold Spring Harbor como de mi laboratorio en Argentina y previamente en Inglaterra durante muchísimos años. Y durante muchísimos años los dos grupos, como decenas de grupos en el mundo, estuvimos estudiando el detalle molecular de cómo ocurre este splicing alternativo y cómo es que cada gen puede dar origen a más de una proteína. Ya lo mostré esto el año pasado, para simplificar la metáfora de qué es el splicing alternativo, vemos acá que si el ARN que es fabricado a partir de un solo gen lo hacemos pensar como si fuera un corte de tela, y se fabrican muchos cortes de la misma tela, todos de la misma longitud, con ese corte, cada uno de los cortes puede ser usado para fabricar por el splicing alternativo, por ejemplo, dos sacos distintos, uno derecho y otro cruzado, que son dos variantes de la misma información, pero lo que varía es dónde se cortó y dónde se cosió, o sea, cómo ocurrió el splicing. Y eso a su vez puede dar origen, por supuesto, a dos proteínas diferentes. Entonces, el concepto de un gen, una proteína, en realidad fue evolucionando con el tiempo a un concepto de un gen que puede producir muchas proteínas. Ahora, ¿qué pasa en la atrofia muscular espinal? En la AME, que en inglés se llama Spinal Muscular Atrophy. Lo que ocurre es que hay una falla en un gen que hace que las neuronas motoras, las neuronas que tienen que provocar la contracción de los músculos con su impulso eléctrico, se atrofian y se desarrollan mal. Y por lo tanto, en la conexión con el músculo, no logran que el músculo se mantenga saludable, sino que también empieza a atrofiarse. ¿Y por qué se produce esta atrofia? ¿Por qué se produce el mal funcionamiento de las neuronas que inervan los músculos que deben contraerse? Porque hay un gen, que es el gen SMN1, ustedes lo conocen, que está mutado en los pacientes, y entonces lo que ocurre es que la mutación impide que se fabrique una proteína llamada SMN que sería necesaria para que esas neuronas funcionen bien. Pero lo que ocurre es que en nuestros núcleos, este es uno de los 21.000 genes, pero otro es el gen llamado SMN2,
que existe en todos los humanos y que normalmente no cumple ninguna función porque cuando el gen SMN1 está sano, este no tiene nada que hacer. Ahora, cuando este está jodido, está mutado, el gen SMN2 hace que en realidad se fabrique un poco de la proteína SMN sana, un 20%, lo cual permite que los embriones lleguen a término, que los niños nazcan, pero tienen problemas como ustedes ya saben. Entonces, digamos, la estrategia que desarrolló Adrián fue tratar no de corregir al gen enfermo, sino de hacer que el gen de backup, el gen de respaldo, que normalmente produce poca proteína sana, produzca mucha. Y para ello lo que hizo es diseñar un trozo de ácido nucleico de ADN que lo que hace es pegarse al ARN del gen SMN2 y desplazar, echar a una proteína que inhibe la inclusión de su exón número 7. Esa droga, ese instrumento molecular se llama Spinraza, o el nombre nusinersen sería también un nombre de fantasía, pero no comercial, y lo que hace Spinraza es, al pegarse al sitio de unión de esa proteína inhibidora, la desplaza, la patea, la echa, y entonces ahora el exón 7 del gen SMN2 se incluye bien, y por lo tanto se fabrica una cantidad de proteína suficiente para mitigar holgadamente, según en qué momento de la vida se le empieza a aplicar, los efectos de la ausencia de la función del gen SMN1. Esta es la clave fundamental de la acción de Spinraza. Insisto, no es ni revivir al gen enfermo, ni agregarle un gen, una copia sana, sino despertar un buen splicing alternativo en el gen SMN2, que normalmente no tiene mayor función porque si el gen SMN1 está sano, no cumple función. Entonces, nuestro laboratorio había encontrado que algunos exones, cuando se copian el copiado 1, tienen la ventaja de incluirse más o menos según con qué velocidad ocurre el copiado. Por ejemplo, si el copiado es lento, hay exones, como el exón 7 de SMN2, que se incluyen poco. Y nosotros queremos que se incluyan mucho, porque así se forma la proteína sana. Entonces, el copiado rápido, nosotros demostramos que hace que ciertos exones, como el exón 7 de SMN2, se incluyan mejor, mucho. Entonces, si se incluyen mucho, la proteína es sana. Entonces, ¿qué podíamos hacer para probar de ayudar a Spinraza a que el exón 7 de SMN2 se incluya mucho? Lo que podíamos hacer es trabajar con la cromatina. La cromatina es la asociación que tiene el ADN a proteínas que se llaman histonas en el núcleo de las células y forma la cromatina y los cromosomas. Entonces, también nuestro grupo había encontrado que uno puede cambiar la velocidad del copiado según mantenga la cromatina más abierta o más compacta. Por ejemplo, si la cromatina está abierta, o sea, si esas estructuras ñoquis que no mencioné, que se llaman nucleosomas, la asociación del ADN a proteínas, está laxa, la enzima que copia va rápido. Pero si la cromatina está compacta, el ADN está medio como apelmazado, se va a copiar, pero con más dificultad, la enzima va más lento. Y como ya vimos que si va más rápida nos conviene, lo que dijimos es, bueno, vamos a probar drogas que abran la cromatina. Y si la droga que abre la cromatina hace que la enzima vaya más rápido y que por lo tanto el exón 7 de SMN2 se incluya más, seguramente podrá ser un buen tratamiento adicional al ya conocido de Spinraza. Entonces probamos varias. La primera que probamos es la tricostatina A, una droga que abre la cromatina. ¿No? Es una droga que abre la cromatina, no importa cómo. Y acá sí les muestro un dato crudo,
abajo está la cuantificación, lo que se ve acá son dos banditas. La de arriba corresponde a la cantidad de proteína sana y la de abajo corresponde a la cantidad de proteína que carece, que no tiene el exón 7, o sea que no sirve. Entonces fíjense, cuando se trata con Spinraza, sube la cantidad de proteína sana. Esto es lo que cuantifica la intensidad de esa bandita de arriba. Cuando se trata con la droga que abre la cromatina, esto es en células, también sube. Ahora, cuando se trata con las dos, sube mucho más. Entonces dijimos, bueno, si en las células en el cultivo pasa esto, tenemos que probar qué pasa en los ratones para hacer lo que se llama ensayos preclínicos, es decir, antes de ir a los humanos, es necesario, por protocolos internacionales, probar que el tratamiento puede ser efectivo en un modelo animal, en ratones. Entonces, existe, por suerte, gracias a unos investigadores de Taiwán, una cepa de ratones que reproduce la enfermedad AME. Y que, digamos, se parece mucho al AME tipo 1. Por lo tanto, es una cepa de ratones que si uno interviene y trata, va a obtener sobrevida de las crías después de nacidas y mejoramiento motor, si la droga tiene efecto, por supuesto. Entonces, acá ven que nosotros inyectamos o bien ASO1, que es Spinraza, o bien ASO1 con tricostatina, pero no lo inyectamos a la edad de estos bichos que tienen 42 días de edad, ya son casi adultos en los ratones, sino que lo inyectamos al día 1 o 2 después del nacimiento, cuando eran crías muy, muy pequeñas, subcutáneamente, ni siquiera es la manera con que se administra Spinraza en los humanos, que por inyección en el líquido cefalorraquídeo. Y ustedes ya ven que a los 42 días, el tamaño del ratón que fue inyectado solo con Spinraza, en una dosis subóptima, es menor que el que fue inyectado con Spinraza y la droga que abre la cromatina, en este caso tricostatina. Entonces fuimos rápidamente a hacer los mismos experimentos con el ácido valproico, o VPA, que también es una droga que abre la cromatina, igual que la tricostatina que mencioné antes, y que tiene la ventaja de que es una droga aprobada por por la ANMAT, por la FDA, por quien sea, en todo el mundo, porque se la utiliza regularmente para tratamientos antiepilépticos. Y también tiene la ventaja que, aunque el ensayo Carnival que mencionó Héctor fracasó desde el punto de vista terapéutico, se supo que por lo menos no era altamente tóxica en el tratamiento de los pacientes. Entonces, volviendo a los ratones, lo que vemos acá es el aumento de peso en gramos de un ratón normal, que sería la curva violeta, un ratón tratado con dosis subóptimas de Spinraza y en rojo tratado con dosis subóptimas de Spinraza más el ácido valproico, que es la droga que abre la cromatina. Y les quiero decir una cosa. Este experimento también confirma quizás por qué el valproico no tuvo efecto en los humanos, y es porque en los ratones el valproico no hace nada solo. O sea, los ratoncitos se mueren tempranamente y no ganan peso. Eso quiere decir que el valproico solo puede no ser útil, pero en combinación con Spinraza puede ser muy útil. Esta otra curva, que es también comprensible, no es tan difícil de entender, lo que está midiendo es la edad en que sobreviven esas crías que fueron tratadas solamente con una dosis al día 1 o 2 del nacimiento, nunca más los inyectamos. Sin embargo, las que fueron tratadas con valproico solo se murieron a los 7 días, las que fueron tratadas con la dosis subóptima de Spinraza fueron sobreviviendo, pero todas acabaron muriendo a los 60, 70 días, mientras que las que fueron tratadas, la curva roja, con Spinraza y valproico, sobrevivieron mucho más. Esto no tienen que tomarlo como que el destino es la muerte, sino que es
un epifenómeno para medir el experimento. Si hubiéramos inyectado cada 5 o 6 días, capaz que seguían viviendo, pero yo lo que tengo que ver es la diferencia entre esta curva y esta, que es altamente significativa. Estadísticamente, creo que Pincho se dará cuenta que este p-valor, que para ustedes no quiere decir nada, es sumamente bajo. Bien, y entonces Luciano Marasco hizo, cuando estuvo en Cold Spring Harbor, allí en el laboratorio de Kreiner, algunos ensayos para ver la función neuromuscular, y acá se llama el ensayo de enderezarse o de darse vuelta, y se ve que cuando se trataba a los ratoncitos con Spinraza solo, tardaban mucho más tiempo en darse vuelta que cuando habían sido tratados y medidos a la misma edad con Spinraza y un abridor de cromatina. Y otro test, que no estoy mostrando la cuantificación, es la fuerza de agarre de las manos, de las extremidades anteriores, y para ello se hace una tablita rugosa en la cual se le mide el ángulo al cual el ratoncito ya no se puede sostener y se cae, y los que fueron tratados con Spinraza solo se caen a un ángulo menor que los que fueron tratados con Spinraza y ácido valproico. Entonces, ya voy terminando y le voy a contar las últimas novedades que tenemos, que desde el punto de vista para un futuro clínico, que todavía no lo hicimos, son buenas, porque hasta acá llegamos el año pasado, pero ahora tenemos algunos datitos más que para nosotros son muy estimulantes y los queremos compartir. Según el modelo nuestro, bueno, lo que está ocurriendo es que Spinraza solo desplaza, ¿se acuerdan la patada de ese karateca a la proteína que inhibe y ayuda a que se incluya el exón 7 del gen SMN2, pero por otra parte tenemos evidencia que tiene un efecto contrario, y que es que compacta la cromatina y por lo tanto genera menor inclusión porque el copiado va más lento. Ahora bien, cuando tratamos simultáneamente con Spinraza y con valproico, como abrimos la cromatina, la hacemos más laxa, ahora las dos vías contribuyen a que se incluya mejor exón 7 y por lo tanto se fabrique más cantidad de proteína. Nosotros probamos, Luciano probó en ratones, que realmente en todos los órganos, no solamente en las neuronas, se fabrica más de la proteína SMN, y estos son efectos que llamamos sistémicos, que son deseables. Para darle una nota de color, porque está el doctor Cáceres con el cual trabajamos en esta enzima, también probamos que si nosotros anulamos la enzima que hace que la cromatina se compacte, y esto no se puede aplicar en pacientes, pero es una prueba de, ¿cómo se llama? Una prueba de principio que hicimos en células, pasa lo mismo. O sea, en vez de valproico que abre la cromatina, anulamos la enzima que la hace compactar, y también estimula y favorece el uso de Spinraza, lo cual fortalece nuestro modelo a nivel del mecanismo interno que ocurre dentro de las células. Ahora bien, para terminar, ¿cuán inespecífico es el valproico? Todas las charlas que nosotros dimos, siempre se había algún médico o algún biólogo o bióloga o médica en el auditorio nos preguntaba, bueno, está bien, Spinraza es específico para el gen SMN2, que es uno de los 21.000 genes. Pero el valproico abre la cromatina de todos los genes. ¿No puede traer problemas? Yo quiero saber si se entiende la pregunta. El Spinraza es específico, pero el valproico no lo es. ¿No será que es peor el remedio que la enfermedad? O sea, que trae problemas por no ser específico. Bueno, sorpresivamente, y esto ni yo entiendo los puntitos, pero yo se los voy a tratar de decir qué quieren decir, junto con un ex postdoc, Gwendal Dujardin, que es francés, y con Luciano y con un bioinformático de Portugal, esto es un equipo internacional, lo que nos preguntamos es, bueno, el valproico, solito, ¿cuánto jode a que los genes cambien su expresión? Es decir, que produzcan más proteína que la que acostumbran producir o produzcan menos proteína de la que acostumbran producir. Y acá lo que tienen que ver es que cada puntito es un gen, uno de los 20.000 genes, y solo los puntitos que están en rojo
son genes que cambian su expresión en presencia de valproico. Esto está hecho en células en cultivo. O sea, 69 genes de los 21.000. Casi nada. Casi nada. ¿Y qué hay en el medio? Hay cuánto cambia la expresión de los genes el Spinraza solo. ¿Ven puntitos rojos? No, 0. O sea, actúa, que Spinraza es específico ya sabíamos, pero es bueno corroborarlo. Ahora, que el valproico, a las condiciones que lo usamos, no es tan amplio su efecto, sino que solo afectaría a unos poquitos genes de los 21.000, es una buena noticia. Y cuando tenemos la combinación del Spinraza con el valproico, también el número, voy a correr esto, el número de puntitos rojos, que son aquellos genes donde se cambia la expresión para bien, para mucho, para menos, no es un número significativo, es solamente 100 genes también entre 20.000. O sea que en células lo primero que vemos es que a nivel de cambiar la expresión de los genes no sería tan dramático el valproico, lo cual coincide a nivel fisiológico con el hecho de que no sea tan tóxico en los humanos y que, digamos, los ratones no les... Bueno, los ratones que le pusimos valproico solo, no es que se mueren por el valproico, se morirían igual porque no fueron tratados con Spinraza ni con nada que aumente el exon 7. Pero más aún, ya termino, medimos el splicing alternativo de muchos de todos esos genes. Y acá, cada gen es un puntito y solamente los que están en azul o en rojo son aquellos que cambian su splicing alternativo. Y la verdad es que el porcentaje total es bajísimo, es del 0,06%. O sea, no solo el valproico no afecta la expresión de los genes, no afecta cuánto proteína producen cada uno, sino que un 60 o 100 de 21.000, sino que todavía menos en el splicing alternativo. No afecta, no cambia el splicing alternativo de nada más que el 0,06% de los genes. O sea que esto estamos muy contentos con este resultado. Pero ahora les voy a contar cómo funcionan los científicos, no la ciencia. Nosotros estamos seguros de esto, pero algunos referíes dijeron, esto no puede ser. Entonces, actúan con prejuicios. Con prejuicios, y sobre todo porque se ve que, no sé, no les caeremos muy bien, y dicen, no, no puede ser, está bien, lo que ustedes dicen es así, pero no puede ser que no tenga ningún efecto grande global. Y bueno, es lo que estamos viendo, ¿qué van a hacer? Lo repetimos y nos da así, es así. ¿Entienden lo que quiero decir, no? Bueno, para concluir, la velocidad de transcripción regula el splicing alternativo. Una transcripción lenta puede provocar tanto aumento de la inclusión como el salteado de exones. Nosotros tenemos un salteado. Y la estructura de la cromatina afecta el splicing alternativo y la apertura de la cromatina puede ayudar en la terapia de atrofia muscular espinal. Termino con Luciano Marasco, que no sé si está presente, y José Stiliano. Luciano ya está en Oxford, ya terminó su tesis, le falta escribirla y presentarla, y está trabajando en Oxford en su postdoctorado, pero también ayudando en este proyecto. Gwendal, que lo mencioné antes, José Pepe Stiliano, que está continuando con el camino de Luciano en nuestro laboratorio y está avanzando, y Rui en Portugal, que hizo todo ese análisis de los puntitos grises y rojos que son difíciles de interpretar, pero que indican que el valproico no es tan jodido globalmente. El término que usamos nosotros es pleiotrópico, es un término técnico difícil, y ahí está Adrián. Pero ahora déjenme contarles qué pasó entre diciembre del 2020 y octubre del 2021, porque yo tengo que rendir cuentas, no solamente financieras, sino de avance y de que trabajamos. En diciembre les dije que el trabajo científico había sido enviado a publicar, y hoy estamos cambiando la revista porque estuvimos 1 año y medio, como les dije, con versiones yendo y viniendo, hasta que un referí se puso terco y dijo, no puede ser lo que ustedes ven. O sea, algo no muy científico. Les avisé que tenía un nuevo apoyo financiero de la Fundación Lounsbury, continúa ese apoyo. La prórroga de la beca de Luciano por la pandemia, les dije que está por presentar su tesis doctoral. El año pasado teníamos una deposición provisoria en la Oficina de Patentes de Estados Unidos de un pedido de patente.
Hoy en día hicimos la deposición de la solicitud de patente definitiva que abarca varios países para el tratamiento combinado, y el año pasado no teníamos evidencias de efectos inespecíficos de valproico, y ahora tenemos la nueva evidencia de muy pocos efectos, perdón por el error tipográfico, muy pocos inespecíficos, muy pocos efectos pleiotrópicos, ya que aprenden una palabra nueva, del valproico. Incorporamos a otro gran científico en nuestro team, que es el doctor Nick Proudfoot, que es un colega que yo conozco desde que tenía 30 años y trabajaba en Oxford, en su laboratorio al lado. Es un querido amigo y un gran científico que aportó también a este tema, y les agradezco muchísimo la atención. Y por supuesto respondo las preguntas que ustedes quieran. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muy claro todo. Ya tomamos nota, tenemos unas preguntitas para hacerle, pero si le parece bien y si nos acompaña hasta el final, las dejamos junto con las próximas. Perfecto, que vendrán para también hacerles al doctor Alfredo, ¿sí? Sí. ¿Yo ya dejé de compartir pantalla? Sí. Sí. Ahora comparto yo la pantalla. Perfecto, bueno, gracias. Exactamente, doctor. Gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla. A ver, yo tengo que... Un minuto, por favor. Necesito activar. Un minuto, por favor. ¿Ven mi cursor? No lo ven, ¿verdad? ¿Cómo? Si ven el cursor en este momento no estoy viendo, si está compartiendo pantalla, no está saliendo, ver, doctor. No se ve. Un minuto, entonces. Sí. ¿Ahí ven la pantalla? Ahí sí la vemos, sí. Y ahí ven el cursor, ¿verdad? Sí, ahí lo deben ver. Bueno, buenas noches a todos. Ahí estamos. Primero quiero agradecerles muchísimo la posibilidad de participar de estas reuniones de FAME y la posibilidad de poder hacer una investigación básica relacionada con esta enfermedad. Para mí, yo soy médico, es la primera vez en mi carrera, tengo una larga carrera de investigación, muchos años, casi 45 años, es la primera vez que me voy a dedicar a hacer una investigación en una enfermedad neurológica, a pesar de que mi formación es en neurociencia, nunca durante todos estos años he trabajado con una enfermedad. La verdad que estoy muy emocionado, me siento muy estimulado, es para mí un gran desafío y espero poder contribuir, avanzar un poco en el conocimiento de la patogenia de esta enfermedad, de las causas de esta enfermedad, y también contribuir de alguna forma a generar alguna estrategia terapéutica que complemente las ya existentes. Quiero agradecer también muy especialmente a Héctor, porque ha sido fantástico la relación que hemos tenido, trabajar con él ha sido muy positivo, realmente. Muchísimas gracias por la posibilidad que he tenido de conocerte y tratar de hacer cosas juntos. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a Alberto, un amigo y colega de años, por brindarme la oportunidad de conocer y de relacionarme con FAME. Lo que yo les voy a presentar hoy es la base del plan de trabajo que presentamos a FAME
y que he recibido este año apoyo económico de su fundación para hacer los experimentos iniciales. Lo que les voy a tratar de comentar es cuál ha sido el razonamiento que hemos seguido para tratar de armar este proyecto de investigación. El proyecto de investigación que queremos realizar es estudiar la organización del citoesqueleto de actina-espectrina, una estructura que van a conocer dentro de poco, que existe en las neuronas, en todas las neuronas, y que lo que queremos saber es cómo la deprivación, la falta de la proteína SMN1, que es la proteína cuya expresión está alterada en AME, puede afectar esta estructura del citoesqueleto. Y les voy a tratar de explicar por qué alteraciones en esta estructura del citoesqueleto pueden ser importantes para explicar la degeneración axonal y la eventual muerte neuronal que puede ocurrir en patologías neurodegenerativas como el AME. Por eso el título es Estudio de la organización dinámica del citoesqueleto de actina-espectrina en neuronas deprivadas de SMN1 y la implicancia para entender la patogénesis y tratamiento de la atrofia muscular espinal. Antes de entrar a analizar cuál puede ser la relación entre SMN1 y este componente que se conoce como citoesqueleto periódico de actina, les tengo que decir, probablemente ustedes tal vez ya lo sepan, que las neuronas son células que tienen prolongaciones de su citoplasma, de su cuerpo celular, que es lo que habitualmente conocemos como axones o dendritas. Estos axones y dendritas, sobre todo los axones, cuando se unen varios de ellos, hacen lo que la gente conoce como los fascículos nerviosos o los nervios. Así que los axones, estas prolongaciones neuronales, son prolongaciones que son las encargadas de contactar una célula nerviosa, una neurona con otra, o en el caso de las motoneuronas, de contactar a la motoneurona con la fibra muscular. Para poder hacer esto, las neuronas tienen dentro de su citoplasma una serie de proteínas que se agregan y forman estructuras filamentosas muy, muy finitas que conforman un citoesqueleto, lo que se conoce como un citoesqueleto celular. Existen distintos tipos de fibras que constituyen el citoesqueleto neuronal que se diferencian en su composición molecular y en el tamaño que tienen, sobre todo en lo referente al diámetro, al espesor que tienen estos componentes. Los más gruesos son los microtúbulos. Hay unos filamentos que tienen un diámetro intermedio que se llaman neurofilamentos, en el caso de las neuronas. Finalmente hay unos filamentos que son muy, muy delgados que se denominan microfilamentos. Para que ustedes se den una idea, el tamaño el espesor de estos microfilamentos es del orden de los 10 nanómetros. Y un nanómetro es la milésima parte de una micra, y una micra es la milésima parte de un milímetro, y un milímetro es la milésima parte de un metro. Así que estos nanómetros son 1 millón de veces más delgados que un metro. Son extremadamente finos y solo se pueden ver utilizando microscopios que tengan mucho aumento. Los microfilamentos conocen su existencia de hace muchísimos años y se sabe que están presentes en las prolongaciones axonales de las neuronas. Los microfilamentos son muy característicos en el extremo del axón, donde forman una estructura que se conoce como cono de crecimiento. Dentro del cono de crecimiento, los filamentos que están formados por la proteína actina, varias moléculas de actina unidas una con otra forman el filamento de actina. En los conos de crecimiento, estos filamentos de actina forman estructuras similares a un cabello muy delgado que se conocen con el nombre de filopodios. Son extremadamente móviles y esta estructura es la que al avanzar permite que el axón se mueva dentro del sistema nervioso para alcanzar finalmente su órgano blanco. Por ejemplo, en el caso de las neuronas espinales motoras de la médula espinal, para alcanzar la fibra muscular. Los filopodios que están en los conos de crecimiento, ahí se me fue el cursor, bueno, aquí está. Los filopodios que están en el cono de crecimiento también tienen una función muy importante,
cuando llegan a su órgano blanco, en el caso de los axones de las motoneuronas, a la fibra muscular, cambian su morfología y se transforman en lo que va a ser el terminal sináptico y hacen que se forme lo que se conoce como placa neuromuscular. La placa neuromuscular es el sitio de contacto entre el terminal axonal y la fibra, y es en ese sitio donde se transmite el impulso nervioso desde el axón a la fibra muscular y lo que permite que se produzca la contracción muscular. Si por alguna causa esta estructura basada en actina, este cono de crecimiento, falla en contactar apropiadamente a la fibra muscular, la placa neuromuscular no se produce y por tanto no hay contracción muscular. Pero además hay una segunda consecuencia de que un cono de crecimiento no contacte a la placa neuromuscular. Y esa consecuencia que cuando un cono de crecimiento falla en contactar a la placa neuromuscular, se retrae, se atrofia, y como consecuencia de esa atrofia se separa, se aleja del músculo y deja de recibir soporte trófico, deja de recibir sustancias que son necesarias para que el axón mantenga su estructura intacta. Cuando un axón falla entonces de contactar a la placa, a la fibra muscular, hay lo que se conoce, se genera un fenómeno que se conoce como deprivación trófica, la consecuencia del cual es que los axones se colapsen, degeneren, fragmenten y finalmente esa fragmentación axonal va a dar lugar a la muerte de las neuronas. Y todo eso se debe a, todo eso puede ocurrir si por alguna causa, con el crecimiento rico en actina falla en contactar a la placa, a la fibra muscular. Dicho esto, es importante mencionar que la actina no solamente está en el cono de crecimiento, sino que también es muy abundante en lo que sería el tallo axonal propiamente dicho. Durante años se supo que había mucha actina en el tallo axonal, pero se pensaba que la actina que estaba presente en los tallos axonales no estaba organizada en ninguna estructura con algún patrón arquitectónico particular. Se pensaba que la actina formaba masas compactas a lo largo del axón, cuya función no estaba muy bien establecida. Sin embargo, hace unos años, muy pocos años, en el año 2013, se produjo un descubrimiento muy significativo que permitió conocer en detalle cuál era la organización de la actina en los tallos axonales. Y ese descubrimiento estuvo asociado a que durante la última década del siglo pasado y la primera década del siglo XXI, varios investigadores en Estados Unidos y en Alemania pudieron desarrollar técnicas de microscopía de gran poder de resolución que revolucionaron lo que uno puede observar dentro de una célula, lo que hoy se conoce como microscopía de superresolución y nanoscopía óptica. Y fue tan importante los descubrimientos de estos investigadores, cuyas fotos están aquí, Betsy, Merman y Hell, que en el año 2014 recibieron el Premio Nobel de Química. Los microscopios que desarrollaron estos investigadores han permitido observar con un detalle increíble el interior de las células. Y uno de los primeros y más revolucionarios descubrimientos que se hizo con esta metodología fue encontrar que cuando se ve el interior del axón, la actina, en el interior de un axón que antes se pensaba que era una masa amorfa, se la observa con estos microscopios de super resolución, uno se encuentra que en realidad la actina está organizada dentro de estos axones en forma de estrías regulares separadas por una distancia regular entre ellas, que si uno puede hacer una reconstrucción tridimensional de estas imágenes, termina observando que en realidad estas estrías corresponden a anillos periódicos que tienen una separación de 190 nanómetros, un quinto, casi 200 nanómetros, un quinto de una micra. Esta separación está dada por la presencia de un tipo particular de proteína que se conoce como espectrina, y que estos anillos de actina se extienden a todo lo largo de la extensión del axón.
Fíjense ustedes que la estructura de los axones se conoce de hace por lo menos 80 años, se sabe, y que recién en el año 2013 pudimos conocer que existen estos anillos periódicos de actina en los axones. Este descubrimiento, que fue publicado en una revista muy importante, en la revista Science en el año 2013 por un grupo de Harvard, por investigadores de Harvard, produjo una revolución muy importante en nuestra comprensión del citoesqueleto neuronal. Y no es sorprendente que desde su descubrimiento hasta la fecha, una cantidad impresionante de trabajos se han publicado tratando de entender cuál es la composición molecular de los anillos de actina y sobre todo cuál es la función. Resumiendo entonces, la actina en los axones, esto que ven cada una de estas pelotitas es una molécula de actina, que forman una fibra de actina, una fibra de actina en forma circular que separa una de otra por moléculas de espectrina. Una de las preguntas más importantes que surgió luego del descubrimiento de estas estructuras que solo se pueden ver con nanoscopios, con microscopios de super resolución, fue cuál es la función de los anillos de actina. Desde su descubrimiento a la fecha se han reportado muchas funciones para los anillos de actina, solo menciono las más importantes. Son requeridos por el transporte intracelular, los anillos de actina determinan el diámetro del axón, lo cual es muy importante para entender la velocidad de conducción del impulso nervioso a lo largo del axón. Además sirven como soporte mecánico para evitar deformaciones del axón por presiones mecánicas, por distensiones del tejido, etc. Pero tal vez la función más importante es que los anillos de actina son necesarios para mantener la integridad del axón y para prevenir la degeneración axonal. Fue en Argentina, estos equipos, estos microscopios de super resolución, son equipos muy caros. Un microscopio de super resolución básico cuesta más de $500.000. En nuestro país hay un solo microscopio de super resolución, está en Buenos Aires, no es un microscopio que está en Buenos Aires, no es un microscopio comercial, es un microscopio hecho en casa, pero que fue hecho en casa por investigadores de CONICET argentino, por ingenieros y físicos argentinos con una muy sólida formación en física y óptica, que diseñaron un microscopio de super resolución y nosotros tuvimos la posibilidad de ser los primeros en utilizar. ¿Cómo? Una silla de acá. No sé. Y nosotros tuvimos la posibilidad de empezar el año 2015 una colaboración con el doctor Fernando Stefani, quien es el jefe del laboratorio que fabricó este microscopio, y el objetivo de nuestro estudio fue tratar de saber cuál era la función de los anillos de actina. Para entender eso, lo que decidimos hacer fue preguntarnos si estos anillos podían servir para mantener la estructura de los axones. Y para ello el experimento que hicimos, experimento relativamente simple, cultivamos neuronas de la médula espinal de rata, pero no neuronas motoras, sino neuronas sensoriales de la médula espinal de la rata. Estas neuronas en cultivo crecen, aquí hay un montón de neuronas en esta zona central, y todas estas fibras que ustedes ven son axones que se han extendido a medida que las neuronas se desarrollan en cultivo. Estas neuronas se desarrollan muy bien en cultivo siempre y cuando estén en la presencia de un factor trófico, de una neurotrofina que se conoce con el nombre de NGF. El NGF es similar o pertenece a una familia de factores que promueven el crecimiento neurítico. Por ejemplo, en el caso de la fibra muscular del músculo, el músculo produce factores similares a estos que son los que permiten que los axones de las neuronas motoras sobrevivan en condiciones normales. Y la pregunta, y si uno, ya se sabía esto de hace mucho tiempo, si uno saca el factor de crecimiento nervioso, estos axones se degeneran en cuestión de horas, que es lo que se muestra en el siguiente diapositivo. Estas son las fibras nerviosas de estas neuronas espinales en presencia de factor de crecimiento nervioso, y si uno saca
el factor de crecimiento nervioso, 24 horas después los axones se fragmentan y terminan destruyéndose completamente, y con lo consiguiente la destrucción del axón va acompañada de la muerte de la neurona. Si uno vuelve a poner factor de crecimiento nervioso, estos axones, siempre y cuando las neuronas no hayan muerto, estos axones se recuperan y vuelven a ser como normales. La pregunta que nos hicimos nosotros fue esa: ¿qué le pasa al citoesqueleto, a estos anillos de actina, cuando uno depriva de factor de crecimiento nervioso? Y lo que nos encontramos, esta es una imagen de microscopía, cada una de estas rayas que ven ustedes aquí es un anillo de actina, separado, la distancia que separa uno de otro son 190 nanómetros. En una célula normal con NGF, en un axón normal están los anillos de actina, y si uno saca el NGF rápidamente, los anillos de actina desaparecen. No desaparece la actina, sino que lo que desaparece es la organización de actina en anillos. Este fenómeno ocurre muy rápidamente, ocurre 3 horas después de la deprivación de NGF, antes de que haya cualquier signo morfológico de que el axón está degenerándose. Más importante aún que eso, si uno de alguna forma consigue estabilizar con agentes farmacológicos la actina que forma estos anillos, uno previene completamente la desaparición de los anillos y, más importante, previene la degeneración axonal. Por lo tanto, esta fue la primera evidencia experimental de que los anillos de actina son importantes para mantener la integridad estructural del axón y que son un elemento clave en el fenómeno de degeneración axonal. Nosotros publicamos este trabajo en el año 2018 y un año después que publicamos este trabajo, casi una réplica, debo decir, de nuestro trabajo fue publicada en una revista mejor que la donde nosotros habíamos publicado esto, exactamente los mismos resultados, confirmamos nuestros resultados por el grupo de Harvard que había descubierto los anillos de actina. Hoy en día está ya bien aceptado que estos anillos, este citoesqueleto periódico de actina es necesario para la integridad axonal y que su destrucción produce degeneración axonal. Dicho todo lo que le he contado hasta ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el AME y con la SMN, más allá de que en AME hay degeneración axonal? ¿Cómo pasó esto? Como creo que Héctor comentó al principio, si bien la principal alteración en AME está relacionada con una falla en el sistema, en el splicing alternativo de genes, como explicó Alberto, y SMN es una proteína que regula la formación de ribonucleoproteínas en el núcleo. Existen una serie de evidencias experimentales que sugieren que SMN también tiene funciones que no están directamente relacionadas con su localización en el núcleo. Y hay 2 líneas de evidencias experimentales que muestran que SMN regula la formación de complejos de ribonucleoproteínas que no se encuentran en el núcleo, que se encuentran dentro del axón y que son necesarias para la síntesis local de actina. Y acuérdense que la actina es el principal componente de los filopodios que sirven para que la neurona contacte la placa neuromuscular, para que forme la placa neuromuscular, y que además la actina es el principal componente de los anillos de actina. Además de esto, también se sabe que la SMN, la proteína SMN, interacciona con proteínas que regulan el armado de los filamentos de actina. Para que se forme un filamento de actina, se tiene que unir una molécula de actina con otra para formar el filamento. Esa unión de varias moléculas de actina para formar un polímero de actina está regulada por proteínas, y a su vez esas proteínas que regulan la formación del polímero están reguladas por SMN. En ausencia de SMN, el ensamblado de actina está muy disminuido. Dicho todo esto, sobre la base de lo que les he contado, nosotros nos propusimos la siguiente hipótesis de trabajo. La deprivación, falta de SMN, altera la organización y función de estructuras basadas en actina necesarias para prevenir la degeneración axonal, como el caso del MPS. Los anillos
Y segundo, la deprivación o falta de SMN altera la organización de los filamentos de actina de conos de crecimiento necesarios para contactar la placa neuromuscular con la consecuente deprivación trófica y desmantelamiento del MPS. Esa es la hipótesis que queremos probar, basado en que la actina es necesaria para mantener la integridad axonal y que la SMN regula el ensamblado de filamentos de actina. Los primeros experimentos que vamos a hacer, que es lo que hemos empezado a hacer y que son cruciales para sostener esta hipótesis de trabajo, es testear las consecuencias de la supresión de SMN1 sobre la formación y mantenimiento de los anillos de actina en motoneuronas espinales. El experimento es similar al que hicimos con las neuronas sensoriales. Vamos a hacer cultivo de motoneuronas espinales de rata y luego, con técnicas de biología molecular, vamos a suprimir la expresión de SMN1 y analizar cómo es la organización del MPS con nanoscopía. Ese es el primer experimento. Si esos experimentos dan resultados acordes con nuestra hipótesis de trabajo, continuaremos con una serie de experimentos. Tenemos un montón de experimentos, pero todo depende de este primer experimento. Así que un poco lo que les quería contar. Dejo aquí, bueno, y quedo a disposición para las preguntas que tengan que hacer. Y muchas gracias nuevamente. Dejo de compartir. Bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Vamos ahora a pasar a leer las preguntas. ¿Sí? Primero vamos a leer las preguntas para el doctor Alberto, que por acá tenemos una. No sé si está Alberto. Ahí está, lo veo en pantalla. Bueno, doctor, una de las preguntas es, dicen que en el caso... tenemos muchísimas, vamos a tratar de responder a todas, si llegamos, ¿no? Con el tiempo, por supuesto, no queremos comprometerlos a ustedes. Pero una de las preguntas es si tuvo la posibilidad de contarles a los médicos referentes en nuestro país de lo que está estudiando con el ácido valproico, y si es así, ¿cuál fue la evolución que le dieron ellos? Bueno, es una pregunta interesante que yo tendría que haberla puesto en el balance entre lo que conté el año pasado y lo que ocurrió hasta ahora. Gracias a FAME tuvimos una reunión con médicos que están directamente implicados en la clínica de la enfermedad, y algunos de ellos ya conocían las bases de nuestro trabajo, y la idea era que los que no los conocían lo conocieran, pero también estimularlos a que en algún momento se hiciera aquí en la Argentina un ensayo clínico. Luego de esa reunión no prosiguieron, o sea, digamos que la pelota está en la cancha de ellos, ahora, pero el problema es que creemos nosotros que en el día que esté publicado nuestro trabajo en una muy buena revista, eso también va a estimular tanto a los médicos argentinos como a los médicos de otros países a intentar hacer los ensayos clínicos. Yo les quiero aclarar que los ensayos clínicos, yo no soy un experto, pero van a tener que ser hechos probablemente en casos de AME tipo 1 y desde los primeros tratamientos, porque nosotros no tenemos ninguna evidencia que la administración de valproico a individuos o a animales, ratones, que ya fueron tratados con Spinraza, tenga algún efecto. Solo tenemos evidencia de un efecto desde el principio. Pero bueno, esa reunión con los médicos clínicos existió y, como digo, están de varias instituciones de la Argentina, están enterados de nuestro trabajo, y también quiero que seamos un poco precavidos, sobre todo entiendo que los familiares quieren lo mejor para sus familiares enfermos, pero no sería dable en este momento, porque me escuchen a mí, administrar valproico sin que haya una prueba clínica primeramente de su efectividad, porque no se ha hecho el ensayo clínico todavía.
hay que tener un poco de paciencia. Perdón, soy Vanina, pero quiero aclarar algo porque, bueno, esto que contó Alberto un poco lo gestionamos obviamente desde FAME. Nosotros, se lo hemos contado a algunas familias, pero seguramente siempre hay nuevas, y nuestro foco está puesto en que, bueno, que esto, digamos, que tiene ya tantos años de trabajo, termine efectivamente en un protocolo clínico. Como bien dijo Alberto, hay una cuestión, y es que un poco lo que contaba ayer Carolina, no sé, los que pudieron ver la presentación de la doctora Carolina Tesirrocha de Stanford de San Francisco, que trabaja con muchos protocolos clínicos, siempre se elige, digamos, aquellos pacientes que pueden tener mejor respuesta, y en general son los más pequeños, ¿no? Y bueno, y en este caso hablábamos de AME tipo 1 por una cuestión de que siempre sabemos que es, aquellos que están más graves, y que si funciona en ellos podría eso replicarse en otros tipos. Nosotros estamos tratando de ver si encontramos la forma de hacer ese protocolo con, como dijo Alberto, más de 18 referentes del país, pero también entendemos que hay pacientes más grandes, y entonces queremos ver si estaría la posibilidad de hacer como un estudio de revisión de pacientes. Sabemos que en el mundo hay un montón de pacientes que toman Spinraza o que reciben Spinraza y que a su vez toman ácido valproico. Hay información, y queremos ver si hay médicos que con sus pacientes deciden que es una opción viable, y de ahí se puede hacer una especie de estudio de real world data, que ayer también hablaba Carolina, que es de información del mundo real, y que de alguna forma nos pueda servir a nosotros como comunidad, y obviamente a los médicos en términos de publicaciones científicas. Así que estamos viendo todas las alternativas. No es fácil porque se tienen que poner muchos médicos investigadores de acuerdo, pero bueno, estamos empujando lo más posible para que en algún momento suceda. Listo, me callo. Gracias. No, Vanina, gracias, Ahí muchas está. gracias. Genial. Bueno, doctor, Jessica le pregunta si con respecto a esto es con respecto a la suba de peso, si los ratones subieron de más de peso con el ácido valproico. Mi hija lo tomó un mes y se lo quitaron por el riesgo de que la haga subir de peso. No puedo responder a la pregunta de su hija. Yo les mostré una curva en la cual el valproico solo en los ratones AME no hace nada, y en los ratones que recibieron una dosis subóptima, y ya contesto la siguiente pregunta de Spinraza, mejoró el aumento de peso, pero todavía por debajo que los normales en las condiciones que nosotros hicimos. O sea, no hubo un efecto de aumento de peso desmedido, sino que hubo un mejoramiento respecto del Spinraza solo en dosis subóptima. Y hay una pregunta que está relacionada, que es ¿qué quiero decir por dosis subóptima? Bueno, primero voy a decir qué quiero decir y después decir cuál es. Es una dosis que no produce el máximo efecto curativo de Spinraza. Porque si yo le damos una dosis a los ratoncitos que produce el máximo efecto curativo, va a ser difícil que podamos ver un beneficio de dar valproico. Entonces, experimentalmente se decide utilizar una dosis que no tiene el máximo efecto curativo para ver si el tratamiento con valproico mejora. ¿Qué importancia podría tener esto a futuro? Bueno, quizás que si clínicamente funciona, la dosis de Spinraza sea menor, con lo cual debería abaratar el costo también, ¿no? Pero bueno, eso es especulación. Así que con eso quiero decir subóptima. Para que tengan una idea, en los humanos la inyección intratecal creo que se dan 12 miligramos de Spinraza. Y a los ratoncitos, ya no pido por peso, sino un ratón de pocos días de vida, que equivaldría a un bebé, se le está dando 18 microgramos, o sea, por individuo de una edad igual, digamos, no podemos comparar los pesos obviamente, se está dando una cantidad menor. Por eso es una dosis subóptima. Bien, bien, clarísimo, doctor. Bueno, no sé si Héctor está por ahí. Héctor, si le querés también hacer algunas preguntas. Sí, hay una preguntita para el doctor Alfredo Cáceres, y la pregunta es la siguiente, doctor. ¿El mecanismo de sprouting es factible en las motoneuronas? ¿Hay algún reporte sobre alguna medicación que favorezca este proceso? Bueno, contesto. En el caso de las motoneuronas, el sprouting
es decir, la posibilidad de que células que no están directamente involucradas en la inervación del músculo reemplacen la inervación perdida. En el caso de los músculos afectados en AME, de las neuronas afectadas en AME, esto, sobre todo en el AME tipo 1, esto es prácticamente imposible, no hay sprouting. Y si bien el sprouting es un fenómeno que se conoce desde hace muchos años, más casi 50 años ya, no hay drogas que favorezcan la producción de brotes colaterales, que esos son lo que se conoce como sprouting, brotes colaterales por parte de axones de neuronas sanas. De hecho, hay algunos estudios en animales de experimentación que han utilizado una droga que favorece la regeneración y el sprouting colateral, que han reportado algún grado de reinervación por sprouting, pero es una droga que tiene muchos efectos, un fármaco que tiene bastantes efectos colaterales. Pero lo interesante es que esta droga actúa de nuevo promoviendo el ensamblado de filamentos de actina. De nuevo, la actina es una proteína que está muy involucrada en el sprouting. Sin embargo, yo le diría que hasta ahora no hay ninguna evidencia clara de que el sprouting pueda compensar la pérdida de los axones en AME. Bien, doctor, muchas gracias. Hay otra serie de preguntas que quiero aclarar, hay varias, que se refieren a cuánto valproico se puede tomar, preguntas sobre la tricostatina y suplementos. Yo le quiero aclarar a todas las familias que de esta charla no se van a recomendar dosis, no se pueden recomendar cómo acceder, porque en realidad lo que se está hablando es de ciencia, de investigación básica. Hasta que no haya protocolos clínicos, que si bien lo aclaró el doctor al final, lo quiero señalar que esas preguntas van a quedar sin responder, porque no se puede decir nada hasta que no haya un protocolo clínico que avale plenamente en humanos la aplicación de estas medicaciones complementarias a lo que ya tenemos. ¿Me explico? Esto lo quería dejar asentado. Sí, y también, perdón que me vuelva a meter, pero No. hay algunas otras de otros protocolos y algunas consultas particulares que tampoco van con esta charla, pero que estamos tomando nota y vamos a tratar de responderlas todas en estos días o en otras charlas o averiguar los temas puntuales porque, bueno, nada, para optimizar esta charla que sabemos que los doctores no van a poder responder. Claro, exactamente, pregunta... justo iba a ir por ahí que el doctor Alberto, perdón Alberto, le aclaro que usted lo acaba de decir también, que él no puede hablar, ¿no?, desde su lugar con respecto a eso. Cualquier familia que tenga alguna duda o algo de eso, como siempre sugerimos, lo más correcto y adecuado sería que hagan una interconsulta con la persona o el neurólogo que los está acompañando, ¿sí? Que sería lo más correcto. Por este dato que dio Vani de que había familias que estaban con dosis de valproico, pero bueno, porque siguen preguntando por las dosis, cuánto se les da y demás. Creo que la aclaración de Héctor fue muy útil. Hay una pregunta más para Alberto, relacionado ¿Sí? a, que dice, me quedó la duda, uy, se me salió, perdón. Yo la sigo. Me quedó la duda sobre los genes que son afectados, puntitos rojos y azules. Si bien numéricamente no es significativo, ¿puede que afecte proteínas que cumplan una función importante? Es una pregunta muy pertinente porque no todo lo que podría ser negativo es cuantitativo, podría ser que cualitativamente alguno de esos puntitos rojos, alguno de esos genes, por cambiar su expresión o por cambiar su splicing, por acción del valproico, pudieran causar un perjuicio. No lo sabemos, pero tenemos los datos clínicos de Carnival, donde la toxicidad no era terriblemente alta, tenemos los datos de los ratones, y tenemos ahora que por lo menos cuantitativamente no parece tener un efecto muy grande, y entonces es mejor desde el punto de vista pronóstico para un ensayo clínico, es mejor que si sí tuviera un efecto muy grande en la expresión génica o en el splicing. Y creo que Nicolás también preguntó si lo valproico era caro. No es una droga cara. Caro es Spinraza. Valproico no es cara.
Sí, bien. Bueno, no sé si querés hacerle otra pregunta al doctor Alfredo o a Héctor. Alfredo, como para que la gente conozca, quiero aclararle a todos en general. La investigación de Alberto inició en 2015, estamos en 2021 y ha sido un trabajo sensacional y está en una etapa de resultados producto de tantos años de trabajo. La investigación de Alberto hace 2 meses que empezó, con lo cual esta es una presentación del proyecto y sobre qué se va a trabajar, y estamos en una etapa de expectativas. Un poquito, si querés decir, cómo es el plan de trabajo que hemos iniciado de un periodo de 3 años y en base a los resultados, como bien indicaste, que vayas obteniendo. Les comento, el plan de trabajo, como les dije, tiene una etapa inicial que es la que hemos empezado, que es estudiar si la falta de SMN afecta la formación del citoesqueleto periódico de actina. Si esos resultados fueran positivos, el siguiente grupo de experimentos es mucho más directo e involucra utilizar células madre obtenidas de pacientes con AME1, AME2, las cuales esas células madre se pueden diferenciar en neuronas espinales. El procedimiento es: uno obtiene una biopsia de piel de un paciente con AME, y esas células son reprogramadas para transformar esas células de piel, que son fibroblastos, se llaman esas células, en células madre pluripotenciales. Esas células madre pluripotenciales tienen la capacidad de diferenciarse, de generar cualquier tipo celular, incluido neuronas. Nosotros lo que haríamos es tener esas células madre, diferenciarlas en motoneuronas, y como derivan de una persona que tiene la patología, uno tendría células madre de individuos normales y individuos con patología, uno podría estudiar qué le pasa al citoesqueleto periódico de actina ya directamente en neuronas AME. Nosotros hemos conseguido, no hemos generado aquí en Argentina las neuronas AME, pero tuvimos la suerte de conseguir un laboratorio ruso que tiene células madre derivadas de enfermos con AME1, 2 y 3, que nos va a proveer las células. Es un laboratorio que está en Rusia, bien lejos, está en Siberia, pero hemos conseguido una forma adecuada de transportarlo a Argentina, y utilizaríamos esas células para la segunda etapa de los experimentos. Esos experimentos, si dieran resultados positivos, es decir, si mostraran que la falta de SMN1 altera la formación del citoesqueleto periódico de actina, el siguiente experimento que haríamos es un poco más complejo. Cultivaríamos esas neuronas AME con músculo, con células musculares derivadas de pacientes AME o de células musculares sanas, y veríamos cómo es la formación de la placa neuromuscular. De todo ese conjunto de experimentos, que son bastante complejos y va a llevar tiempo, la conclusión que podríamos sacar es si una función importante de la proteína SMN1 es la regulación de la formación del citoesqueleto de actina, y si debido a falta de SMN1 el citoesqueleto de actina está alterado, lo que podría explicar por qué no hay una adecuada formación de la placa neuromuscular. Si todos esos experimentos dieran de acuerdo a nuestra hipótesis original de trabajo, el siguiente paso sería utilizar fármacos, drogas que estabilizan, que hacen más rígidos, que reducen el recambio de filamentos de actina, para ver si de esa manera podemos prevenir la degeneración axonal. Estamos hablando de experimentos, hay muchos experimentos que son técnicamente complejos de explicar, pero estamos hablando de un proyecto que probablemente dure entre 1 o 2 años para tener resultados iniciales sólidos. Así que esa es básicamente la idea que tenemos. Nosotros estamos, todas las tecnologías que nos proponemos utilizar para esto están disponibles. Tenemos un laboratorio para cultivar células madre, tenemos acceso a un microscopio de superresolución, tenemos los reactivos y el know-how acerca de citoesqueleto, que es un área en la que hemos trabajado
durante toda nuestra carrera. Así que esa sería un poco la idea. El objetivo final sería saber si estabilizando un componente del citoesqueleto como los anillos de actina, uno puede prevenir o retrasar la degeneración axonal y eventualmente favorecer la restitución y inervación del músculo, que sería el objetivo de máxima de este proyecto de investigación. Perfecto, muchísimas gracias, Alfredo. Anto. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a dar por finalizada la charla del día de hoy. Queremos agradecer nuevamente al doctor Alberto Convic por acompañarnos una vez más, al doctor Alfredo Cáceres, muchas gracias. Queremos también agradecer a nuestros sponsors, que son Biogen, Novartis y Roche, quienes presentan la reunión anual. También nos acompañan RIAB y Tecna. Y bueno, y les recordamos a todos la audiencia que seguimos mañana, jueves, a las 18 horas, con la licenciada Julieta Mozzoni, en el simposio de escalas motoras para AME, presentado por Roche. Así que bueno, los esperamos a todos una vez más mañana. Les voy a adelantar que también el día mañana, jueves o viernes, le vamos a estar enviando a todas las familias una invitación por WhatsApp para que puedan participar de un sorteo que se va a dar al final de la reunión, así que bueno, esperemos que todos se prendan y cumplan con la consigna, ¿sí? Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias a todos y muchas gracias, doctores. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas Gracias a gracias. todos. Muchas gracias a Alberto, todos. gracias.